Buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre las infecciones de la madre que afectan la lactancia. Es importante recordar que, aunque la lactancia materna es la mejor opción para la alimentación del niño recién nacido, existen condiciones médicas que pueden considerarse como contraindicaciones para este acto. Como todos los demás temas en salud, es importante recordar que no podemos apegarnos a fórmulas o recetas de cocina que se aplican en todos los casos. Se debe hacer una valoración individualizada del niño y de la madre y de sus condiciones. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se debe suspender la lactancia humana? Bueno, si el bebé y la madre están en condiciones y es deseo de la madre dar el pecho, se le debe apoyar y orientar. Sin embargo, existen enfermedades en las que se contraindica totalmente la lactancia, como son infección por el virus de inmunodeficiencia humana y el virus linfotrófico humano o células T, por lo que la asesoría es importante para no suspenderla injustificadamente y se retome a la brevedad si es posible. En la actualidad, gracias al acceso a nuevos antirretrovirales, se ha logrado que los pacientes tengan un estatus determinado como indetectable, es decir, que las máquinas con las que se realizan los estudios de carga viral no pueden detectar por debajo de 40 copias del virus por mililitro de sangre. Estas personas, además de tener una mejoría en la calidad de vida, disminución en las infecciones concomitantes, pueden tener relaciones sexuales e incluso tener hijos con menor riesgo de transmitir el virus a su pareja o a sus hijos. Y aunque es el objetivo de las terapias antirretrovirales que los pacientes tengan un estatus de indetectable, y también se conoce popularmente el refrán de indetectable es igual a intransmisible, se debe educar a los pacientes que viven con VIH que de ninguna manera pueden dar lactancia materna a sus hijos, aun si son indetectables. Esto se ha identificado ampliamente en diversos estudios internacionales, en los cuales incluso mujeres indetectables pueden transmitir el virus del VIH a través de la leche materna a sus hijos. Esto es principalmente porque el virus infecta los linfocitos que la madre proporciona al niño a través de la lactancia. El intestino del menor, al ser más receptivo a las sustancias que ingresan en él, absorbe estos linfocitos y entra en al torrente sanguíneo, por lo que se ha concluido que, por baja que sea la carga viral de la madre, siempre va a estar contraindicado la lactancia. Sabiendo lo anterior, podemos definir que existen suspensiones totales y suspensiones temporales a la lactancia materna, siendo la única total la infección por VIH en la madre. La suspensión temporal, por otro lado, puede reanudarse una vez que el periodo de riesgo de contagio haya pasado o haya remisión de la enfermedad. Como personal de la salud, debemos saber todos que existe un riesgo real en la tradición de las nodrizas y debemos educar a nuestros pacientes para que no permitan que otras personas desconocidas den lactancia materna a sus hijos, ya que siempre existe el riesgo de una infección no diagnosticada de VIH, por lo cual debemos hacer esta educación a nuestros pacientes, ya que la transmisión vertical del VIH sigue siendo una realidad en nuestro país, que desafortunadamente puede ser evitada, pero no se logra erradicar debido a las deficiencias en los servicios de salud y en la educación para la salud dirigida a las madres. En el caso de la enfermedad por virus de Marburgo y virus de ébola, las cuales son virus de la familia Filoviridae, son altamente transmisibles y letales,
por lo cual se debe suspender temporalmente la lactancia y separar al binomio hasta que haya pasado el periodo de transmisión de la madre. Durante ese tiempo se debe administrar sustituto de leche humana al bebé. Aunque los brotes actualmente han sido principalmente en África y casos en Europa, no estamos exentos que veamos un caso como este en nuestro país en los años futuros. Aunque no existe evidencia de la posibilidad de transmisión del virus de la hepatitis B por la lactancia materna, es recomendable inmunizar al bebé para poder continuar la lactancia si se presenta un cuadro agudo posterior al parto en la madre. Y afortunadamente la vacuna está incluida en el esquema nacional de vacunación. El citomegalovirus sí es detectable en la leche humana y normalmente no es un riesgo para bebés a término. Sin embargo, en bebés inmunocomprometidos, prematuros o de muy bajo peso al nacer, se debe suspender la lactancia temporalmente mientras haya pasado el periodo de transmisibilidad de la madre. El caso de la brucelosis es una zoonosis causada por una bacteria, la cual se puede transmitir de forma vertical por la lactancia humana y tiene un reservorio en los animales de ganadería, especialmente las vacas. Podemos encontrar esta bacteria y exponernos a ella al consumir alimentos no pasteurizados, por ejemplo, queso, crema o leche bronca. Esta bacteria resiste incluso el congelamiento de estos alimentos, por lo que solo alimentos pasteurizados, es decir, expuestos a calor, son seguros para consumirse. De identificarse un caso de brucelosis en la madre, se debe suspender la lactancia y reiniciar de 48 a 96 horas después del inicio del tratamiento antibiótico. Sin embargo, si la madre ya estaba lactando antes del diagnóstico por brucelosis, no se debe suspender la lactancia, ya que probablemente el bebé ya está expuesto al patógeno, por lo cual lo ideal es iniciar tratamiento en el binomio y no suspender la lactancia. La enfermedad de Chagas tiene como mecanismo de transmisión principal la picadura por estos animalitos que vemos en la pantalla, llamados triatominos. Es causada por el parásito Trypanosoma cruzi. Sin embargo, no es el único mecanismo de transmisión. Personas que consumen carne silvestre como jabalí, conejo o venado mal cocida pueden también estar expuestos a la transmisión por vía oral de este parásito. La enfermedad tiene dos fases, una aguda y una crónica, siendo la fase aguda la de principal riesgo para la transmisión por lactancia materna. No se recomienda suspender la lactancia en estos casos por el bajo riesgo que representa la transmisión por esta vía. Sin embargo, se deberá valorar al bebé y dar tratamiento a la madre. Es importante recalcar a los pacientes que deben realizar higiene de sus casas, evitar convivir con animales, especialmente dentro del hogar, y limpiar zonas como tejados o espacios entre ladrillos donde estos insectos pueden esconderse. En la tuberculosis se recomienda separar al binomio madre-hijo posterior al diagnóstico y hasta que haya terminado la fase intensiva del tratamiento, la cual dura 2 meses, posterior a la cual se realizan seguimientos con baciloscopías. Una vez que la baciloscopía no presenta bacilos, es decir, se ha negativizado, se puede reunir una vez más a madre e hijo. La única contraindicación temporal del uso de leche humana es en el caso de mastitis tuberculosa, ya que esta bacteria puede mudar a diversos órganos, incluidos la piel, y esto supone un riesgo para la exposición del bebé. Se debe valorar la profilaxis contra tuberculosis en los bebés de madres infectadas.
una vez descartada una infección activa. En estos casos es importante educar a la familia y a la madre de la importancia de la higiene en el hogar, específicamente la ventilación de áreas y la entrada de luz natural para disminuir la presencia de bacilos en el hogar. Aunque no es posible encontrar el virus de la rabia en la leche materna, en casos sintomáticos de rabia se debe separar al binomio. Se puede dar leche extraída de la madre evitando el contacto con saliva o lágrimas. Sin embargo, dado el riesgo de transmisión por esta vía, lo ideal sería suspender la alimentación. Hay que recordar que esta enfermedad es altamente letal, por lo cual se deberán tomar todas las precauciones para evitar que el bebé también se infecte, incluido la suspensión permanente de la lactancia materna. En caso de que la madre logre sobrevivir, se puede reiniciar la lactancia materna. La vacunación de la madre previo al embarazo con la vacuna SR es importante debido a que las bajas tasas de vacunación en los últimos años y las tendencias antivacunas han dado un resurgimiento a esta enfermedad como un problema de salud público. La madre puede proporcionar inmunidad a su hijo a través de la lactancia materna. Sin embargo, en el caso en que la madre se contagie por no tener un esquema de vacunación completo, se debe aislar al bebé en las primeras 72 horas del inicio del exantema y, de ser posible, con una técnica adecuada de higiene, se puede proporcionar leche extraída de la madre al niño. La sífilis no se transmite por medio de la lactancia materna. Sin embargo, de existir lesiones cerca del pezón y la areola, se debe suspender la lactancia en esa mama, y no se debe extraer leche de ella hasta que las lesiones se hayan resuelto. La varicela y el herpes derivan de la familia Herpesviridae y no se transmiten por la lactancia humana. Sin embargo, se debe evitar durante la lactancia el contacto con las lesiones vesiculosas y ulcerosas. Es importante recordar que la enfermedad es transmisible de 1 a 2 días previo al inicio del exantema. También existe evidencia de que es posible la infección a través de secreciones respiratorias que pueden ser aerolizadas, por lo que, a menos de no existir una alternativa viable, se debería suspender la lactancia hasta que la madre haya tenido desaparición de las vesículas. En caso de una infección por cándida en la boca del bebé o en la mama, es importante no suspender la lactancia, y ambos deben ser tratados para evitar la recolonización. En el acceso mamario no se debe suspender la lactancia de rutina, solamente se considerará si hay excreción de pus por el pezón, si el dolor impide a la madre dar lactancia o si la lesión y los curativos de la misma impiden una lactancia adecuada. Aún así, se debe continuar la extracción de leche para liberar la congestión mamaria e individualizar cada caso. Es importante recordar que si la afectación es en solo un pecho, se puede continuar con la lactancia en la medida de lo posible en el contrario. En el caso de las enfermedades que se transmiten por la vía aérea o por gotas de saliva, es importante disminuir la exposición del bebé. Se pueden usar medidas de barrera como cubrebocas, dar lactancia en espacios ventilados, cuidar las medidas de higiene o incluso valorar extraer la leche de la madre. Y no está indicado suspender la lactancia. Tal es el caso para enfermedades como la influenza, difteria o el resfriado común. Debido a que el COVID es una enfermedad cuyo mecanismo de transmisión principal es a través de gotículas, no está recomendado suspender la lactancia.
Basta con que capacitemos a las madres en la higiene de manos adecuada, el manejo higiénico del pezón y su limpieza, y por supuesto el uso de cubrebocas, el cual puede ser incluso un tricapa o de tela.